Dios te bendiga. Una vez más queremos compartirte una palabra en esta oportunidad. Como te decimos siempre, creemos que la Biblia es nuestra brújula, la cual nos indica el camino a seguir. Así que todo consejo que la Biblia nos dé, deberíamos tomarlo, deberíamos ponerlo en práctica y deberíamos hacer que esa palabra nos dirija, ¿sí? Y que esa palabra nos indique no solamente el camino, sino la manera en la cual deberíamos hacer las cosas. Hoy quiero compartirte una palabra muy conocida, pero que encierra una revelación muy importante para toda aquella persona que quiera servir al Señor de la mejor manera. Hay un texto en el Proverbio, capítulo 6, verso 23 del libro de Proverbios. Hay un texto que dice, el mandamiento es lámpara, mas la enseñanza es luz. El mandamiento es lámpara, pero la enseñanza es luz. ¿Cuál sería el mandamiento? Sería la palabra escrita, el estatuto, el decreto, la Biblia en nuestro caso, en nuestros días. Cuando el escritor se refería, el mandamiento, se estaba hablando de la ley, de la Torá. Dice, el mandamiento es lámpara. O sea, el medio, lo que Dios estableció para ayudarnos, para guiarnos, para hacernos caminar en victoria, en bendición, es el mandamiento que está escrito. Ahora dice que la enseñanza es luz. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos el mandamiento solo no sirve. O sirve de poco. Es como si tenés una lámpara, pero que no tiene luz. Un foco que no está conectado. Entonces, el mandamiento es lámpara. Es el medio. Es la manera a través de la cual Dios te arroja luz. La enseñanza es luz, dice el Proverbio. Capítulo 6, verso 23 de Proverbio, nos dice esta palabra. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Por eso que cada vez que te compartimos una palabra, queremos acercarte una enseñanza, dejarte una inquietud. Yo sé que no es toda la enseñanza completa, sé que no revelamos todos los misterios, pero sí te dejamos una palabra para que tú puedas meditar, para que tú puedas consultar y desde ahí, desde ese punto de partida, tú puedas caminar hacia adelante. Dice la Escritura que esta enseñanza que trae luz, el otro día comentábamos que la palabra enseñanza es la palabra ayudar a aprender. Entonces la palabra de Dios es la que te ayuda a aprender. La enseñanza es la que te hace, te ayuda para que tú puedas lograr alcanzar, ¿sí? Entonces, la palabra es el mandamiento, pero la enseñanza de la palabra es la que trae la luz para tu vida, para mi vida, es la que de pronto nos muestra el camino en el que estamos caminando, sea bueno o sea malo. Así que hoy quiero compartirte en base a esto una enseñanza de la palabra de Dios que nos habla el libro de Deuteronomio. Allí hay una palabra que dice, Jehová misericordioso y clemente, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Jehová misericordioso y clemente, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y cuando nosotros miramos así a vuelo de pájaro, parecería que las tres cosas son una, pero no, las tres cosas son diferentes, ¿sí? La palabra iniquidad, la palabra rebelión, la palabra pecado son tres cosas diferentes. Una tiene que ver con lo genético, con lo ancestral, con lo generacional. Lo segundo que tiene que ver con lo personal. Y lo tercero tiene que ver con lo cotidiano, ¿sí? Por eso, iniquidad es una cosa, rebelión es otra cosa, pecado es otra cosa. Pero dice la Biblia que Dios perdona las tres cosas. Ahora, para que haya un perdón de parte de Dios hacia nuestras vidas, nuestras personas,
debe haber primero un reconocimiento, segundo, tiene que haber un arrepentimiento y tercero, tiene que haber una confesión de esa iniquidad, de esa rebelión y de ese pecado. Entonces, en ese orden, Dios, a través de la sangre de Jesucristo, nos otorga perdón si nosotros perdimos perdón y nos arrepentimos. Por eso la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Ahora, la palabra iniquidad dice que Dios perdona la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La palabra iniquidad es la palabra torcido, o que se ha torcido. Entonces, cuando la Biblia habla de iniquidad, habla de lo que se torció. También la misma palabra que es un sinónimo es la palabra maldad. Por eso que Dios dice en Ezequiel, que hablando de Lucifer, dice, fue hallado en ti maldad, iniquidad. Se halló por primera vez en este querubín protector, se encontró la palabra iniquidad manifestada, que era lo torcido, se torció de la voluntad de Dios. Cuando la Biblia habla de iniquidad y habla de maldad, habla de lo que se ha torcido en el ser humano. Así como Lucifer, que luego fue Satanás el diablo, se torció en la presencia de Dios pensando que podía ser como Dios. Su objetivo era el de cuidar el trono, de administrar la adoración y un montón de cosas más, pero ese trabajo, ese propósito con el cual había sido creado, en un momento se torció, porque él quiso ser igual a Dios, porque dijo, pondré mi trono junto al del Altísimo y seré semejante al Altísimo. Ahora, eso fue lo que le acarrió el ser echado del cielo, se torció. Y esa misma iniquidad, ese mismo actitud torcida fue lo que le sembró a Adán y a Eva. Cuando Dios le dio el mandamiento, dijo, de ese árbol no coman, pero dice que la serpiente, influenciada por las tinieblas, convenció a la mujer y la mujer come del fruto, ¿sí? Así que su camino derecho, su vida íntegra, se torció. Cuando convida a Adán, también Adán tuerce su camino porque desobedecieron a la palabra de Dios, a ese mandamiento que Dios le había dado. Ahora, esa iniquidad, esa genética torcida, se la heredaron a la humanidad entera. Entonces, esa iniquidad viene en nuestro interior, en nuestros genes, ¿sí? Ahí viene esa iniquidad, eso torcido, y solamente la sangre de Jesucristo puede arreglar o puede volverla al estado original, ¿sí? Pero yo debo reconocer, la iniquidad tuerce todo lo que el ser humano hace, todo lo que el ser humano es, ¿sí? Dios lo creó perfecto, pero la iniquidad hace, la maldad hace que todo se tuerza, todo sea torcido y se desvíe de la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú hablas de iniquidad, cuando yo hablo de iniquidad, hablo de eso torcido que fue heredado a mi vida por mis padres, por mis abuelos y así para arriba. Entonces, ¿qué es lo que produce la iniquidad? La iniquidad es la promotora de toda clase de rebeldía, de toda clase de pecado. Por eso que Dios le dice a Moisés, yo soy Jehová Dios clemente que perdona la iniquidad, perdona eso torcido, perdona esa rebelión. Ahora, la iniquidad está en nuestros genes y solamente se puede enderezar cuando hay un reconocimiento, cuando hay una confesión, cuando hay un arrepentimiento, entonces confesamos a Dios nuestras iniquidades. Por eso que cuando el pueblo de Israel se desviaba del camino de Dios, cuando ellos volvían, ellos hacían ayunos, oraciones y hacían confesión de iniquidad, ¿sí? Entonces, esa confesión hacía que Dios perdonase al pueblo. Pero a veces nosotros nos hemos detenido solamente en el pecado y no hemos considerado las otras cosas. Y de pronto esas cosas producen en nosotros malos deseos, malas decisiones y pasa al segundo paso, que es la rebeldía,
¿sí? La iniquidad es lo que viene en el genoma humano porque fue transmitido por nuestros primeros padres y ahí se quedó. Cuando la persona se convierta a Jesucristo y no confiesa su iniquidad, esa iniquidad sigue trabajando en tu vida. Por eso de pronto que hay cristianos que no pueden vencer muchas cosas, que de pronto fueron bautizados en las aguas, fueron bautizados con el Espíritu Santo y en ese estado recibieron ministerios, diaconados, ministerios de evangelista, pastores, maestros, profetas, apóstoles, pero nunca tuvieron la enseñanza de una confesión de iniquidad, porque esa iniquidad tiene que ser confesada. Por eso Dios dice que Dios perdona, pero ante eso tiene que haber un reconocimiento, un arrepentimiento y una confesión. Hay que pedir perdón por las iniquidades. Por eso que de pronto hay gente que vino a la iglesia, vino al Señor, vino al Evangelio, vino al camino del Señor y se quedó así. Recibió la salvación, recibió el perdón de sus pecados, se bautizó en las aguas, recibió el bautismo del Espíritu Santo, recibió ministerio y sigue luchando con un montón de cosas en su vida. ¿Por qué? Porque la iniquidad sigue trabajando. Al no ser confesada, al no ser perdonada, entonces tiene libertad. El diablo fomenta esa iniquidad. De pronto hay gente que lucha con muchas cosas dentro de la iglesia. Lucha con su propio carácter, con su propia idiosincrasia, lucha con sus malos hábitos. De pronto cuando él vino al Señor por un tiempo se alejó de los malos hábitos, pero un día él comenzó a sentir la misma atracción, el mismo deseo, la misma inclinación. Y de pronto entró la pregunta, ¿por qué siento estas cosas si yo ya hice una confesión de fe, si yo ya me bauticé en las aguas, si yo ya tengo el bautismo del Espíritu Santo, ya tengo un ministerio? ¿Y por qué tengo esta clase de problema? Es porque justamente no hubo una confesión de iniquidad. La iniquidad, como dijimos, es lo torcido, ¿sí? De pronto vemos una torcedura en la finanza, fraudes, robos, malversación de bienes, en lo físico vemos enfermedades crónicas, vemos enfermedades hereditarias, vemos enfermedades que son terminales, y en el alma vemos odio, rencor, depresión, rechazo, resentimiento, amargura, un montón de cosas que no se han sanado, que siguen tan vigentes como cuando no estábamos con Jesús, cuando no estábamos en el Señor. Parece que esas cosas no cambiaron y nos causan problemas, ¿sí? De pronto hay gente que tiene vicios porque su papá tenía vicio, su abuelo tenía vicio, tiene malos hábitos porque sus padres tuvieron malos hábitos, porque sus abuelos tuvieron malos hábitos, y él nunca cortó, nunca confesó esa iniquidad. Él nunca confesó a Dios y pidió perdón reconociéndose. Entonces eso va a pasar de padre a hijo. Cuando nadie se levanta a cortar la iniquidad y a confesar la iniquidad y pedir perdón delante de Dios, esa iniquidad seguirá el curso de su vida. Y obviamente producirá muerte, producirá separación, divorcio, pérdidas familiares, pérdidas del matrimonio, va a perder finanzas, economía, dinero. ¿Por qué? Porque hay una iniquidad que tiene la autoridad legal y Dios no la puede frenar. ¿Por qué? Porque la persona no la confesó. Entonces cuando nosotros descubrimos que lo que pasó papá, lo que pasó mamá, lo que pasó el abuelo, lo que pasó la abuela, está pasando en nuestra vida, eso es iniquidad. Se repite la historia, ¿sí? Entonces, nosotros no hemos tenido quizá esta enseñanza porque dijimos al principio que el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Ahora esta enseñanza te está alumbrando. Si hubo algo en tu pasado, prácticas paganas, prácticas mundanas que tus padres, tus abuelos hicieron, si tú no haces una confesión de iniquidad, eso va a ser presión en tu vida. Tarde o temprano tu corazón será inclinado a ese mal, a ese pecado. ¿Por qué?
porque la iniquidad está dentro del genoma, está dentro de la persona, en su genética. Dios tiene que hacer una reconstrucción genética en tu vida. Dios tiene que regenerar tu genética, tus genes, y tiene que limpiar y enderezar. Por eso que la Escritura dice que por la mano de Jehová son enderezados los pasos de los hombres, porque los pasos de los hombres están torcidos, son inicuos, están llenos de iniquidad. Entonces, por eso es que el salmista dice que por Jehová son enderezados los pasos de los hombres. Pero para que haya una liberación y un perdón, Dios necesita que primero reconozcas, segundo que te arrepientas y tercero que confieses. Dígale: yo cometo esta iniquidad, Dios perdona mi iniquidad, la iniquidad de mis padres, de mis abuelos, perdona. Y entonces de la presencia de Dios va a venir perdón y comenzarás a sentir una liberación en tu vida. Por eso que hay gente que de pronto no puede resistir el pecado, porque Santiago dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Entonces, ¿cómo explicamos la tentación en un cristiano? Porque la tentación está dentro. Hay algo en su interior que hace presión, que hace fuerza, y la tentación de afuera se puede soportar, se puede negar, se puede resistir, pero la tentación que viene de adentro no se puede resistir. Por eso Santiago dice que cada uno es atraído por su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia es la palabra malos deseos. Es atraído por sus malos deseos y es cautivado y es seducido, y luego da a luz el pecado y luego da a luz a la muerte. Pero adentro está. Por eso que la iniquidad tiene que ser limpiada de nuestra vida, tiene que ser desarraigada, tiene que ser arrancada. Y eso es un trabajo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos identificar si papá era un maldiciente y de pronto nosotros somos maldicientes, es una iniquidad. Si papá era borracho y yo tengo inclinaciones a las bebidas alcohólicas sin dominio, también es una iniquidad. Si hubo divorcios y de pronto el divorcio golpea la puerta de mi casa, es una iniquidad. Se quiere repetir. Entonces nosotros debemos identificar la iniquidad que hay en nuestra vida, que hay en nuestra casa, que hay en nuestra familia, y confesársela a Dios. Y Dios perdonará, y ese será el comienzo de una limpieza de iniquidad, porque ahí viene una intervención divina, y las armas espirituales que Dios nos dio entonces entran en vigor en ese momento: la oración, el ayuno, para desarraigar y cortar las maldiciones generacionales. De nada sirve cortar las maldiciones generacionales si la iniquidad está en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es como podar un árbol sin arrancar las raíces. En algún momento ese árbol va a volver a largar de nuevo gajos, hojas, flores y frutos. Entonces, para desarraigar yo debo confesar, debo reconocer, debo arrepentirme, pero primero yo debo identificar. Por eso que la limpieza del cristiano no termina sino hasta que él se despierta en gloria. Por eso que el Apocalipsis nos aclara, dice: el que es santo, santifíquese más todavía. Hay mucho para hacer, hay mucho para limpiar. La gran mayoría, venimos de familias que no eran cristianas, y quizás alguno viene de familias cristianas, pero sus padres, sus abuelos vienen de familias no cristianas y vienen de familias paganas, bajo pactos, bajo maldición, bajo hechicería, bajo pecado, bajo un montón de cosas que dominaban la familia. Y entonces ahora de pronto tú ves esos vestigios en tu casa, en tu vida misma. Esas inclinaciones al mal, esas inclinaciones al pecado, esas inclinaciones a la maldición. De pronto ves en tu casa que no puedes prosperar, tu negocio no prospera, tu casa no prospera. Entonces, esas cosas son las que de pronto nos desaniman, porque nosotros decimos: yo estoy buscando a Dios, quiero ser fiel, quiero ser íntegro, pero parecería que cuando más me esfuerzo, peor me va. Es porque la iniquidad no ha sido desarraigada. Eso está dentro de nosotros.
y nosotros debemos preocuparnos para identificarla. Algunos tienen iniquidad en la familia, otros tienen iniquidad en la finanza, otros tienen iniquidad en los negocios, otros tienen iniquidad en el cuerpo a través de enfermedades, enfermedades terminales. Algunos tienen enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades de la mente que se traslucen en el cuerpo. Entonces, todas esas cosas nosotros debemos orar: Señor, muéstrame. Por eso que el salmista David decía: líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Cómo puede alguien tener pecados ocultos de sí mismo? Porque desconoce lo que viene allá atrás. Y Dios, dice la Escritura, perdona la iniquidad. O sea, hay que identificarla, y una vez que identificamos, esto pasó mi abuelo, mi papá, mi mamá, y ahora lo estoy viendo en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, en mi casa, en mis nietos. Entonces yo identifico. Una vez que yo identifico, entonces yo puedo hacer un reconocimiento. Yo me convertí al Señor a muy temprana edad. Pero antes de eso, yo nunca fumé, nunca tomé, nunca fui a los bailes, nunca anduve con mujeres. Era un muchacho de la casa. Así que muy pocos contactos yo tuve con alcohol o con cigarrillo. Muy poco, no era dado a los vicios. Probé alguna vez, pero nunca me largué a los vicios. Así que en ese estado yo vine a la iglesia, me convertí al Señor, y en el Señor yo conseguí mi esposa, formé mi familia y tuvimos nuestros hijos. Y cierta vez yendo a la reunión, íbamos caminando los cuatro, y el más chico de pronto se agachó y agarró la colilla de un cigarrillo y puso en la boca y comenzó a hacer como que fumaba, y agarraba una botella y hacía como que tomaba. Y yo me preguntaba para mí de dónde aprendió, si él jamás me vio agarrar un cigarrillo, jamás me vio tumbar una botella de alcohol, de vino, de lo que fuere, porque eso nunca estuvo en mí. Pero cuando Dios me reveló el tema de la iniquidad, yo me di cuenta que él había heredado en sus genes los genes del abuelo. El abuelo era así, ¿sí? Y quizás mi bisabuelo era así, y quizás mi tatarabuelo era así, y dado a los vicios, al alcohol, al cigarrillo, a las peleas. Pero eso nunca estuvo en mí, y yo no entendía cómo mi hijo podía copiar exactamente como era su abuelo. Pero ahora yo entiendo que la iniquidad ya estaba en él. Ese era algo que se transmitió genéticamente sin que yo me diera cuenta. Así como se transmiten las cosas buenas, así también se transmiten las cosas malas. Cuando yo entendí eso, yo comencé a hacer una confesión de iniquidad para que mi familia sea guardada, para que mis hijos sean guardados, para que mis nietos sean guardados. Entonces, Dios dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La iniquidad dijimos que es lo torcido que viene ya incorporado en nuestro ADN, que debemos identificar y debemos confesar específicamente a Dios, ya sea iniquidad de adulterio, fornicación, hechicería, brujería, malversación de bienes, odio, rencor, borrachera. Bueno, enumerar uno por uno específicamente a Dios, y Dios es fiel en perdonar. Ahora, el texto sigue diciendo y dice que Dios perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía en el original, en la raíz de la palabra, significa hacer la guerra. Un rebelde es aquel que le hace la guerra a su autoridad, que se pone en contra, que resiste. Eso fue lo que hizo Satanás. Se rebeló contra Dios, le quiso hacer la guerra a Dios, y todavía quiere hacerle la guerra a Dios. Se rebela contra toda autoridad, se pone en contra de toda autoridad. La rebeldía ya viene en nosotros también, pero ella es una decisión personal. Yo decido si me rebelo o no me rebelo, si me someto, si me sujeto. Yo decido, esa es una decisión personal. Ahora, por eso cuando nosotros leemos la Escritura, Dios, el primer consejo que da es el primer mandamiento con promesa:
honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la primera rebeldía nace en la casa. Los hijos se rebelan primeramente contra los padres y luego esa rebeldía ejercida en casa es la que se manifiesta afuera. Por eso que cuando nosotros tenemos residuos de rebeldía en nuestra vida, obviamente nuestros hijos nos están mirando y nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Yo entiendo que cuando tu hijo se pone rebelde, es muy posible que la rebeldía la haya copiado de papá o de mamá. Hacer la guerra en la casa comienza, luego se lo lleva al plano exterior, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la congregación, en el círculo donde él se mueve, siempre tiene rebeldía a flor de piel. Y esa rebeldía va en contra de la autoridad. Y cuando la persona se rebela contra la autoridad, la Biblia dice que se rebela contra Dios. Por eso, porque dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Por eso que nosotros debemos procurar que en nuestra vida no haya rebeldía. Y si hay rebeldía, pedir perdón a Dios, pedir perdón a las autoridades. ¿Por qué? Porque esa rebeldía nos llevará por mal camino, a hacer la guerra siempre a la autoridad. Dice que Dios perdona la rebeldía. Una vez que te rebelaste contra tus padres, ya es fácil rebelarse contra Dios. Le hacemos la guerra a Dios. Le hacemos la guerra a la autoridad. Y esa rebeldía trae la consecuencia. Porque la Biblia dice, escucha, como pecado de adivinación es la rebeldía y como idolatría la obstinación. Quiere decir que cuando tú te pones rebelde, cuando te rebelas contra la autoridad, Dios te ve como un brujo, como un hechicero, en el mismo nivel. Como pecado de adivinación es la rebeldía. Por eso que nosotros debemos mirar a nuestros hijos a ver si nuestros hijos no están copiando nuestra rebeldía. Y como pecado de idolatría es la obstinación, el persistir en ser rebelde. Entonces cuando nosotros miramos estas cosas, nos damos cuenta de que de pronto no hemos confesado todas las cosas. Y por eso tenemos problemas en la vida, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas en todas las áreas de nuestra vida, porque de pronto hay rebeldía contra la autoridad. Y Dios no puede hacer nada porque estás en el mismo nivel que el brujo, que el hechicero, que el adivino. Estás en el mismo nivel que el idólatra y Dios no te puede escuchar. Dios no te puede socorrer. Por eso que Él le dice a Moisés, yo soy Jehová, Dios clemente, que perdona la iniquidad y perdona la rebeldía. Quizás tienes que recapitular en tu vida cómo fue tu relación con tus padres. ¿Eras un rebelde con tus padres? ¿Quién no ha sido rebelde con el padre, con la madre? ¿Quién no ha discutido con los padres? Algunos hasta han maldecido a sus padres. Algunos han echado a sus padres atrás y tomaron su camino, se fueron de la casa, se rebelaron contra los padres. Algunos se olvidaron por años de los padres. Esa rebeldía es la que tú tienes adentro sin confesar, sin arreglar. Tus hijos copiarán esa rebeldía. Tu nieto copiará esa rebeldía. Porque le hemos transmitido. Por eso que tú que estás mirando en esta oportunidad, en esta ocasión, pregúntate, ¿has sido rebelde con tu padre, con tu madre, y nunca pediste perdón a Dios por esa rebeldía? Ese pecado persiste. Pecado no confesado es pecado no perdonado. Si tú no confesaste esa rebeldía con tu papá, con tu mamá, en aquellos primeros días en el hogar, esa rebeldía persiste. Eso no tiene vencimiento, no tiene fecha de caducidad. Dios sigue viéndolo como un pecado no resuelto.
Por eso que de pronto tus hijos se te rebelan, tus nietos se te rebelan, tus hijos no te honran, porque tú tienes una cuenta pendiente. Dios perdona la rebeldía, pero hay que confesarla, hay que declararla y hay que arrepentirse. Entonces, si tú en esta oportunidad que estás escuchando, reconoces que hubo rebeldía desde tu temprana edad, identificas, reconoces, te arrepientes, pides perdón a Dios, Dios te perdona y los efectos de la rebeldía van a comenzar a cambiar en tu vida. Se va a comenzar a desvanecer, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Si tú estás rebelde, estás en el nivel de un hechicero, de un brujo, de un adivino. No importa si tienes título o no tienes título. No importa si tienes la chapita de pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, líder, lo que quieras ponerte. Si tú no has confesado a Dios tus rebeldías desde que tienes uso de razón con papá, con mamá, con tus autoridades, tienes una cuenta pendiente con Dios. Delante de Dios eso está pendiente. Pecado no confesado es pecado no perdonado. Dios no puede perdonar lo que no se reconoció, lo que no se arrepintió y lo que no se confesó. Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Revisa en tu vida. No sea cosa que tus hijos, que tus nietos estén contaminados con rebeldía y no les va a ir bien en ninguna parte, porque donde vayan harán la guerra a la autoridad, porque eso fue lo que recibieron. Hoy vemos gente que no tiene ningún problema de hacer guerra contra su autoridad sin siquiera tener temor de las consecuencias. Porque la razón nunca te va a habilitar para que te rebeles contra tu autoridad. De pronto eso es lo que la sociedad está fomentando, la gratificación de la razón en vez de la sujeción a la autoridad. El diablo sabe que una persona que está en rebeldía, que no está bajo autoridad, que no está sujeto a sus autoridades, es una persona muy fácil de manipular y de destruir, porque Dios no puede bendecir, no puede respaldar y no puede defender a un rebelde. Por eso que Dios dice que al altivo Dios lo mira de lejos, no puede acercarse, no puede hacer nada por él. Si tú te rehusas a arreglar tus cuentas con Dios, a arreglar tu rebeldía contra Dios, contra tus padres, contra tus autoridades, Dios no puede ayudarte. Dios no puede sacarte del pozo. El diablo podrá actuar en tu vida, actuar en tu familia, en tu círculo íntimo. El diablo tiene total libertad para hacer porque tú no quieres confesar. No te olvides que como pecado de idolatría es la obstinación. Obstinarse, como dice el criollo, emperrarse en hacer lo malo. Entonces Dios te da la oportunidad en esta ocasión. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Esta luz de la Escritura, si tú la dejas entrar en tu mente, en tu conciencia, en tu espíritu, en tu alma, y dejas que te alumbre todo lo que hay dentro, de pronto encontrarás iniquidad, encontrarás rebeldía. Y si tú reconoces hoy y confiesas y pides perdón específicamente por cada una de ellas, si te hace falta tomar un cuaderno e enumerar las cosas que tú encuentras en tu vida y pides perdón a Dios, Dios te va a perdonar, porque la Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia de Dios, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque la iniquidad, la rebeldía nos lleva al pecado. La palabra pecado en el griego es la palabra amartía, que es errar el blanco. Cuando nosotros quisimos hacer lo bueno, pero no pudimos, porque lo bueno no está en nosotros. ¿Cómo puedes hacer lo bueno, hacer lo correcto, cuando en tu vida todavía las cosas no están arregladas? Y de pronto cometemos pecado. Dios también perdona el pecado, pero nosotros hemos confesado solamente el pecado.
Y cuando nosotros hablamos de pecado, que es la tercera cosa que Dios perdona, de pronto pensamos que el pecado solamente son las cosas malas que hacemos. Adulterio, fornicaciones, robo, muerte, asesinato, odio, rencor, resentimiento, venganza. Pensamos que solamente esas cosas malas son pecado. Pero la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso que la palabra pecado en la raíz es la palabra errar el blanco. Pero también tiene otro sinónimo. El segundo sinónimo de la palabra pecado es la palabra no dar la altura. No, Dios tiene un nivel, Dios tiene una altura. Y si tú no haces las cosas al nivel de Dios, tú estás pecando. Dios tiene una meta, una cosa que nos pone a nivel con Él. Y si nosotros no hacemos esas cosas a nivel de Dios, estamos pecando, estamos errando el blanco. Por eso que hay gente que de pronto dice, por eso yo no tengo pecado. Pero el apóstol Juan dice en sus cartas, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Porque a veces pecamos haciendo cosas malas, pero a veces pecamos no haciendo cosas buenas. Por eso que dice el escritor, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, el pecado está a las puertas. Por eso yo debo hacer lo mejor. Por eso que el apóstol escribe, si hubiéramos pecado, si hubiéramos cerrado el blanco, si nos hubiéramos equivocado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso que no dejes que los pecados se amontonen. No solamente las cosas malas que hacemos, sino también las cosas buenas que no hacemos, también son contadas como pecado. Porque a veces tenemos a la mano para hacer el bien y no lo hacemos. Tenemos a la mano para ayudar y no ayudamos. Tenemos a la mano para sostener y no sostenemos. Eso también es pecado. Y eso también pesa en nuestra vida. Por eso que tómate un tiempo, tómate un receso, sentate en tu casa, ora al Señor y decirle, muéstrame qué iniquidades hay en mi vida. Hay rebeldías en mi vida. Hay pecados en mi vida. Y comenzá a enumerar, si es necesario, tomar un cuaderno, como te dije, y apuntá para no olvidarte. Somos humanos y la mente a veces se olvida. Apuntá y después específicamente pedir perdón a Dios. Y verás como tu vida va a dar un giro impresionante. Dios perdona la iniquidad. La iniquidad es lo que está dentro de nosotros, lo que ya viene junto con el paquete, ya vino de herencia. No sos culpable de esas cosas, pero sí sos culpable cuando el pecado aflora y la iniquidad en nuestra vida va a producir el mismo pecado que hicieron nuestros padres, porque está dentro de nosotros. Así como se manifiesta una enfermedad terminal a causa de la herencia, de la genética, así también el pecado se va a manifestar. La maldad se va a manifestar en nuestra vida si nosotros no la limpiamos, no la desarraigamos de nuestra vida. Si hay rebeldía en tu vida, tienes que reconocer, tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios, y Dios perdona la rebeldía, y ya no tendrás hijos rebeldes, no tendrás nietos rebeldes, no habrá rebeldía en tu casa, y Dios no tendrá problemas para ayudarte, porque ya no te va a ver como un brujo, como un hechicero, no va a verte como un idólatra. Dios tendrá libertad para socorrerte, para ayudarte, para bendecirte. Por eso que en esta oportunidad, deja que el Espíritu Santo te ministre, te arroje luz en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, que te traiga a memoria aquellas cosas malas que heredaste y que a veces las haces por inercia. Qué bueno que la palabra de Dios tiene estos consejos para nosotros y que nos ayudan para paliar nuestras situaciones, para solucionar nuestros errores. Porque ¿quién alguna vez no fue rebelde a sus padres y no pidió perdón? Quizás ni a los padres, se murieron quizás los padres, nunca le pidieron perdón por la rebeldía, por hacerle la guerra,
¿Cuánta gente hace la guerra a sus autoridades? Hoy vemos un sinfín de personas que de pronto toman su camino y hacen lo que quieren, como pueden, donde sea, y no piden perdón. Porque una cosa es pedirle perdón a Dios, pero vos tenés que pedirle perdón a la persona a la cual le hiciste la guerra. No te olvides, la palabra rebeldía es hacer la guerra. Cuando yo me rebelo contra algo, contra alguien, le estoy haciendo la guerra. Dios también perdona, pero debemos confesar. Dios perdona el pecado, así que confesa tus pecados al Señor. No te quedes con nada. El que es santo, santifíquese más todavía. No crea que porque tienes una chapa, un título, un certificado colgado en tu pared, que te va a hacer inmune al pecado, a la rebeldía, a la iniquidad. No. La chapita no inmuniza a nadie. Todos nosotros debemos examinarnos. Por eso que el apóstol escribe, dice, examínese cada uno a sí mismo. Te animo, hacete un examen, hacete un chequeo, ponete a la luz de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo pueda traer a tu vida convicción, revelación de lo malo que hay en ti para que tú puedas cambiar, limpiar, santificar y ser libre. Por eso que el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Dios, el Señor, te siga bendiciendo, arroje luz a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu y traiga la revelación de la Escritura para el bien de tu vida y para el bien de tu familia.